Buenas noches, es un gusto tremendo darle la bienvenida a todos ustedes en esta noche de viernes para disfrutar la entrevista 8 en punto. Esta noche vamos a hablar de diferentes temáticas que están íntimamente ligados, por supuesto, con la justicia, con la persecución de la comisión de un delito tipificado precisamente en el Código Penal. Vamos a estar hablando acerca del lavado de dinero, las diferentes modalidades que esta representa. Vamos a hablar del consumo de drogas en nuestro país, de la ley de extinción de dominio, cómo va avanzando esta al interior de la Asamblea Legislativa y, por supuesto, cuando hablamos de lavado de dinero, el primer caso que se nos viene a todos los salvadoreños a la mente es la venta de partidos de fútbol en la selecta. ¿Qué va a pasar si hay lavado de dinero? Todo lo vamos a conocer esta noche y para eso le damos la bienvenida al comisionado Howard Cotto, quien es director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidrogas. Señor director, un placer tenerlo en 8 en punto. Bonita noche, Sergio. Muy bonita noche, definitivamente. Sí. Gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. Siempre es un gusto poder hablar de estos temas que apasionan tanto. Sabemos que sí. Para eso le damos la bienvenida a Banco Agrícola, porque hace posible este primer segmento. Ok, bueno, arrancamos rápidamente conociendo un poquito, comisionado, cuál es la tendencia en los jóvenes para empezar a consumir drogas en nuestro país. Bueno, mira, el tema de drogas es muy interesante, apasionante y afortunadamente estás tocando lo que tiene que ver con las bases del problema. Es decir, el problema de drogas es un asunto de oferta y demanda. Es decir, cómo llega la droga a las manos de las personas que lo consumen y qué disposición tiene alguien para consumirla. En ese sentido, sí vemos la tendencia en nuestro país a que el consumo de drogas se vaya incrementando. Déjame decirte que este año y a principios del otro, la Comisión Nacional Antidrogas, en conjunto con la CICAD, que es un organismo especializado en drogas de la OEA, vamos a realizar para el año 2012-2013 un estudio sobre los niveles de demanda de droga en nuestro país. Ahí vamos a tener datos mucho más certeros y actualizados, a pesar de que ahorita podemos hablar de las últimas encuestas que se hicieron hace 2, 3 e incluso 5 años, pero sí es claro que hay una tendencia al incremento de consumo de drogas. El incremento está marcado sobre todo en los jóvenes, ¿verdad? En edades que sobre todo vienen desde los 14, 15 años en adelante. Ya vamos a hablar también del tipo de drogas, porque los niveles de consumo y sus edades también depende de qué drogas estamos hablando, pero lo que quiero plantear y hacer énfasis es que uno de los aspectos más preocupantes en el consumo de droga es el hecho de la pérdida de temor a la droga. Es decir, tú denotas o se puede denotar el incremento o es directamente proporcional el incremento de consumo con la pérdida del temor. Es decir, cuando un joven te dice, sí, la marihuana, la cocaína, el crack, y tú le preguntas, ¿puede ser nocivo? ¿O hay alguna razón para consumirlo? Y, bueno, sí, yo creo que algunos lo consumen por esta, otra. Se empieza a justificar, se empieza a perder el temor y eso es directamente proporcional con los niveles de consumo. Eso es lo que en gran medida está pasando en nuestro país. Es decir, el primer paso para que un joven sea consumidor es el hecho de no sentir como un rechazo absoluto hacia ello, ¿verdad? En primer lugar. Luego podemos hablar, hay que distinguir entre las drogas legales y las ilegales. La Comisión Nacional Antidrogas analiza el fenómeno no solo desde la óptica de la marihuana, la cocaína, el crack, que son drogas denominadas algunas de estas fuertes, sino también del consumo. No, pero no solo eso, hay incluso legales como el tabaco y el alcohol. Y estas son drogas que realmente nos causan muchos daños, sobre todo en accidentes de tránsito, niveles de adicción o dependencia muy altos. Pero te hago esta relación, ¿por qué? Porque el consumo de alcohol y consumo de tabaco obviamente inicia en nuestra juventud
en edad mucho más temprana que el consumo de marihuana. ¿Y cuál es la relación entre estas drogas legales e ilegales? Ahí viene un punto importante, que por lo general te encuentras que un joven que consume drogas como marihuana o cocaína empezó o tuvo su trampolín en el tabaco y en el alcohol. No tienes el caso de que todos los que consumen tabaco y alcohol se convierten en consumidores de marihuana, crack o cocaína, pero sí te encuentras que casi la totalidad de personas que terminan consumiendo marihuana, cocaína, metanfetaminas, ¿verdad?, empezaron consumiendo alcohol y tabaco. Y ahí viene entonces el factor que yo te decía, que es la pérdida del miedo, es decir, la justificación, la explicación del por qué consumirlas. Y eso crea más propensión a que alguien lo haga. Ok, usted ya nos ubicaba, director, sobre las edades en las cuales se era como un poco más vulnerable para los jóvenes. Ya nos ubicaba usted también de cómo es que se va dando esta tendencia. Pero ¿cómo se empieza? Es decir, ¿quiénes son aquellas personas que los padres de familia deben de ponerle mucho cuidado? A los amigos de estos, dentro del colegio, a los familiares, porque muchísimas veces hemos visto nosotros irresponsablemente al tío, al abuelo, que ya no es aquello de te voy a llevar donde las señoritas, sino que usted tiene que probar alcohol para demostrarme que de verdad usted es macho. Es que precisamente, y ese es el punto que debe quedar claramente entendido, es que el consumo de drogas ilícitas como la marihuana, la cocaína, el crack, las metanfetaminas, es decir, las drogas sintéticas, no existe el fenómeno a nivel social de que un día un joven es totalmente sano y al día siguiente está consumiendo cocaína. Eso no, eso es un proceso que se da. Y por lo general, y por eso soy enfático en esto, por lo general ese proceso inicia por el tabaco y el alcohol. El tabaco no crea ningún efecto en la alteración de los sentidos, entonces es aceptable. El alcohol es permitido, es legal, socialmente aceptado, y entonces ahí se va escalando y ya entonces viene la marihuana. Es decir, cuando nosotros no dimensionamos el efecto que puede causar en los jóvenes esto, creemos que un joven que termina convertido en un adicto a un determinado tipo de droga ilegal, no lo consumía y de repente empezó consumiéndolo, y eso no es así, ¿verdad? Se inicia por eso, que es como la etapa de pérdida del miedo hacia la droga. Es decir, si yo fumo, si yo consumo alcohol, ¿por qué no puedo fumar marihuana? ¿Y por qué luego no puedo consumir cocaína o metanfetamina? Ese es el proceso, ¿verdad? Entonces eso lo debemos entender. Y aquí hay una clave, obviamente, que es la información, ¿verdad? Este tema no puede ser un tema tabú. Hay que discutirlo y abordarlo frontalmente. Hay que vigilar mucho los métodos, sobre todo, ya que hablamos de centros educativos, sobre todo los métodos que se utilizan en centros educativos para prevenir el consumo de drogas, porque, y ojo con los directores de centros educativos, tanto públicos como privados, hago énfasis en los privados porque los públicos se someten a otros procesos más regulados, donde nosotros incluso tenemos más participación con la policía, otros entes del Estado, pero en los centros educativos privados, profesores o directores pueden confundir o pueden equivocarse en el tipo de personas que buscan para generar condiciones de prevención del consumo de droga. ¿Por qué? Porque con los jóvenes el método tradicional que se usa, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos o Narcóticos Anónimos, ¿verdad?, no es el más adecuado para utilizarlo con los niños o con los jóvenes del bachillerato, que es el decir, vamos a prevenir o hacer acciones de prevención del consumo de drogas, llevando a alguien que fue drogadicto y que va a dar su testimonio. Miren, yo entré al mundo de las drogas y hice esto para salir. Eso genera en el joven un nivel de curiosidad, de decir, entonces si él entró y salió, yo también puedo entrar y salir. Ahora, en las iglesias, director, también es un caso
equiparable, donde llegan las personas y dan un testimonio. ¿Esto podría también representar de una u otra forma curiosidad en los jóvenes? Hay que tener cuidado con eso, porque con los niños y jóvenes, esta metodología que tal vez pudiera servir con los adultos, con terapia, con personas que son consumidores, nos enfrentamos a un universo donde son niños pequeños que no la han consumido nunca, que lo que necesitan estar es bien informados, y viene una persona y les dicen, miren, yo consumía marihuana, ¿verdad? Y logré, y eso hizo estragos en mi vida y me logré salir. Entonces el joven dice, ok, entonces yo también me puedo meter y luego me voy a salir, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con las medidas preventivas, o que nosotros creemos que son preventivas en el consumo de drogas. Usted ha hablado de prevención. ¿Qué ha fallado? ¿Han fallado los métodos en los diferentes centros de estudio, en las iglesias, etcétera, etcétera? ¿Por qué los jóvenes le han perdido el temor a poder ingresar en ese mundo oscuro que de pronto representa como mucha curiosidad, y usted lo ha dicho, para poder conocer un poco más? Precisamente es el mal manejo del tema. Es decir, cuando yo creo que estoy haciendo prevención y en realidad no estoy usando métodos adecuados, o cuando, ¿verdad?, en vez de informar de forma adecuada cuáles son los efectos que una droga determinada, desde el alcohol, el tabaco, la marihuana, una, otra y otra droga, hacen en mi cuerpo y en mi entorno, en mi familia y en el ámbito donde yo me muevo, ¿verdad?, empiezo a jugar con los testimonios, ¿verdad? Cuando los jóvenes deben de estar, claro, a cada edad corresponde una metodología, pero al final de cuentas los niños y los jóvenes deben de saber cuáles son los efectos que causa el consumo de estas drogas. Deben de saber, por ejemplo, lo que nosotros hablábamos al principio, que el consumo del tabaco y el alcohol se pueden terminar convirtiendo en el trampolín para el consumo de otras drogas. Deben de saber qué efectos les causan en su cuerpo, ¿verdad? Es decir, no guardarse esa información y limitarse a contar la vida de una persona de cómo entró y salió de las drogas. Ok, usted se recuerda, obviamente por la gran experticia que tiene la corporación policial, en el marco de las amistades, en el marco de las fiestas y todo, aquella tormenta tóxica. Sí, correcto. Que fueron detenidos posteriormente algunos jóvenes que habían ingresado como una fiesta común y corriente, pero que luego el licor se empezó a mezclar no solamente con estupefacientes, barbitúricos o cualquier otra droga sintética como la que usted acaba de mencionar. Correcto. Es que al final distinguir en esos ambientes la frontera puede ser bastante difícil. Eso es lo que los jóvenes y los niños deben de tener claro, ¿verdad? ¿Cuál es la frontera? Y que luego los puede terminar convirtiendo en adictos. Es decir, nadie que se dedique a la distribución de la droga empezará por vender la idea de que la droga hace daño, sino que siempre habrán medidas de justificación para No ello. tengo tiempo, pero yo entiendo que los que la distribuyan nunca prueban droga. ¿Es cierto? No, eso no es absoluto, suele ser, pero no es algo absoluto, ¿ah? Hay personas que distribuyen y que a la vez los consumen o que han sido consumidores, pero también tenemos muchos distribuidores de droga que no la consumen, es decir, al final para ellos es un negocio. Ok, director, primera pausa comercial, amigos, acá en 8 en punto, y vamos a conocer más sobre este tema al regresar. Volvemos. Estamos de regreso, muchísimas gracias por su preferencia, director. Hablemos de las campañas de prevención. ¿Qué tipo de proyectos o campañas se están realizando para impedir el uso de drogas, no solamente aquellas que en algún momento pues están legalizadas, sino que drogas prohibidas como el crack o la cocaína en su momento? Mira, Sergio, nosotros en la Comisión Nacional Antidrogas, la Comisión Nacional Antidrogas está regulada o está establecida en la ley de drogas de nuestro país. El capítulo 2 de la ley de actividades relativas a las drogas regula nuestras funciones, y en ese sentido el papel o el involucramiento de la comisión en la prevención está más enfocado al apoyo a otras instituciones para que lo hagan. La Comisión Nacional Antidrogas es el referente nacional ante los organismos internacionales, sobre todo la OEA y la ONU, para el desarrollo de proyectos tendientes a la disminución de la oferta y la demanda de drogas. En ese sentido, nosotros sí
respondiendo a tu pregunta, sí implementamos algunos proyectos de prevención, participamos en actividades preventivas, sobre todo con jóvenes, escuelas, pero más que eso, propiciamos, ¿verdad? O servimos como un puente o trampolín, si lo quieres llamar así, entre organismos internacionales y organismos nacionales para el financiamiento y apoyo de proyectos de carácter preventivo. Claro, hay que entender que no podemos atenernos a la cooperación internacional para realizar acciones de prevención. Nosotros tenemos que, como país, quiero decir, realizarlas. Nosotros participamos con el Ministerio de Educación y con diversos organismos, incluso privados, colegios, escuelas, en actividades tendientes a evitar el consumo. Es decir, las acciones tendientes a disminuir los niveles de demanda de droga. Porque al final el asunto de la droga es un problema de oferta y demanda. En ese sentido, la acción preventiva tiene que ver con la demanda de droga. Aquí no estamos en este momento hablando del tráfico internacional de droga, que ya podemos hablar, sino la disposición de alguien a decir yo la voy a consumir o de decir yo la voy a rechazar. Okay. Eso. Entonces nosotros, ¿verdad?, a través de organismos como la OEA y la ONU, ¿verdad?, financiamos, o ellos financian, perdón, proyectos en diferentes ámbitos tendientes a ello. Y esa es una labor que nuestro país tiene que fortalecer mucho y mucho más, ¿verdad? Porque visto desde un punto de vista práctico, las entidades, no son entidades, sino estos grupos criminales que trafican con droga, al final disponen de una cantidad de recursos, ¿verdad?, muy, muy altos, tienen disposición de amplios recursos, lo cual nos lleva a la conclusión, como ya decía, a hacer mucho énfasis en que un joven esté dispuesto a rechazar la droga. Es decir, esté dispuesto a decir, no, yo no tengo interés en consumir. Ok, usted habló de oferta y demanda. ¿Cuál es la apreciación del tema de la legalización de la droga, como en algún momento el presidente de Guatemala así lo expuso, indistintamente de cuál fue la apreciación del presidente de la República, Mauricio Funes, bajo el andamiaje de la experticia del director ejecutivo de la Comisión Nacional Antidrogas? Mira, vamos a empezar hablando de este tema que es muy controversial, Sergio, porque hay muchos que están en pro y otros en contra de la legalización de la droga, pero yo creo que tenemos que empezar por entender un asunto. El tema de la droga no es un tema salvadoreño. Es decir, el que cree que el problema de la droga, para solventarlo, empieza y termina en El Salvador, de entrada está perdido. La droga es un fenómeno que tiene que ver con la producción en altas cantidades y el consumo o la demanda en altas cantidades, ¿verdad? Y eso trasciende a las fronteras del Salvador, ¿verdad? Ese es el enfoque que hay que darle para empezar a este tema. Hay que discutirlo mucho, hay que analizarlo mucho, pero yo empezaría por generar una pregunta que no es para que tú la contestes ni mucho menos, sino en general para decir, ¿cuál es el valor agregado que habría en El Salvador si una droga se legaliza? ¿Qué ganamos nosotros? El Salvador, ¿verdad?, es un país que está en el centro de América, la droga se produce en Sudamérica, sobre todo la cocaína, ¿verdad?, que es uno de los mayores problemas en el consumo mundial, en la producción y consumo mundial de drogas. Al frente está la cocaína, la marihuana, y el consumo está en el norte de nuestro continente, ¿verdad? Nosotros estamos en medio. ¿Qué ganamos nosotros con eso? Esa es la primera pregunta. ¿Dónde está el valor agregado en un país como el nuestro, que ni es productor de cocaína, ¿verdad?, no es un gran productor de marihuana, y tampoco es un país de los más altos consumidores, de los que más consumen en el mundo? ¿Cuál es el valor agregado de eso? Eso es lo primero que tendríamos que preguntarnos antes de analizarlo desde otro punto de vista. Desde nuestro punto de vista, obviamente, nosotros no salimos ganando nada con algo así, ¿verdad? La cocaína, por ejemplo,
pasa por nuestro país, claro, ¿verdad? Hay tráfico de droga por nuestro país, quizás no en las dimensiones que tiene ahorita Honduras, por ejemplo, donde los desembarcos en Honduras representan en cuanto a la cocaína más del 90% de todo el tráfico internacional que se da por nuestra región, ¿verdad? Y que afortunadamente El Salvador no es un paso obligado, pasa, pero no es un paso obligado, es decir, para que la droga... ¿Hay rutas alternas? No, claro, así es decir, para que la droga que se desembarca por vía aéreo-marítima en Honduras llegue a México y Estados Unidos, no obligatoriamente tiene que pasar por El Salvador. Puede, pero no necesariamente, afortunadamente. Entonces, ¿por qué no nosotros ponemos un especial énfasis en pensar en la droga que se está quedando en nuestro país y además cuáles son las medidas para no permitir que estas organizaciones criminales internacionales se fortalezcan con la utilización de nuestro país, por ejemplo, para el lavado de dinero, que es otro tema del cual podemos hablar. Pero lo que yo quiero decir es que si nosotros no entendemos que el fenómeno de la droga no empieza y termina en nuestro país, no podemos hacer un adecuado análisis y no podemos tener respuestas adecuadas a lo que tú planteas. ¿Sería contraproducente una legalización solo en nuestro país y que esto no se homologara en los diferentes países en Centroamérica? No hay ningún valor agregado a la legalización de algún tipo de droga. Han habido países que han empezado procesos de legalización, por ejemplo, de marihuana de cierto tipo. Se hablaba, por ejemplo, del caso reciente de Uruguay, que hay que entenderlo, porque el proceso de legalización en Uruguay ha iniciado, pero no ha finalizado, ¿verdad? Eso hay que dejarlo en claro. En segundo, estaba yo analizando la ley que están sometiendo a discusión en Uruguay para la legalización de la marihuana y establece condiciones de control y fiscalización que habría que ver si nuestros países tienen o nuestro país tiene las capacidades para hacerlas valer. Luego de eso tienes que medir el impacto en la salud pública y cómo el Estado puede enfrentar el impacto que eso genera en la salud pública y qué condiciones incluso infraestructurales hay en nuestro país para que los daños que pueden denominarse colaterales en el consumo de droga impactan a nuestra sociedad, que yo creo que es un punto del cual hay que hablar bastante. Ok, ¿cómo se está recibiendo el respaldo y si es que se está recibiendo para el combate directo, frontal y enérgico de este flagelo, las drogas? Y esta pregunta se la hago, director, en el marco de aseveraciones de autoridades de los Estados Unidos cuando relacionan los diferentes carteles, obviamente con otro tipo de actividades como lo es el trasiego de armas, el tráfico de personas, la trata de personas. Es decir, en algún momento se publicó, mire, en El Salvador nosotros no vemos que los carteles de droga dejan cuerpos desmembrados porque la misma institución les favorece. Entonces al final no tienen necesidad de andar matando. Es decir, se tiene hoy por hoy, director, la capacidad para poder combatir a estas personas. Mira, yo creo que de eso se podrían hacer aseveraciones muy subjetivas para decir sí o no. Yo creo que nuestro país tiene una capacidad instalada que si vemos nuestro entorno podríamos decir que estamos muy por encima en nuestra capacidad de otros países vecinos. Pero al margen de consideraciones de ese tipo, ¿verdad? El combate al tráfico internacional de la droga tiene que ser frontal, directo, debe de disponer de recursos y debe de disponer de herramientas legales adecuadas y óptimas para hacerlo. Es decir, no podemos abrir nosotros la puerta ante los ojos de nuestra sociedad de jugarnos una carta como decir, dejémoslo de lado porque así vamos a tener una situación tranquila. Esa no puede ser una apuesta, ni creo que pueda ser en el futuro, ni está siendo una apuesta del Estado salvadoreño, en decir, dejémoslos tranquilos y así no va a haber problema. Okay. Ni lo es, ni creo que vaya a serlo, y estoy seguro que eso no es el camino correcto.
carecemos de esas herramientas. Le amarro la pregunta. Ley de extinción de dominio que no camina al interior de la Asamblea Legislativa para todos los flagelos, para todos los delitos, no porque está invívido dentro de la ley que regula ya las actividades relativas a las drogas. Mira, Sergio, la ley de extinción de dominio en nuestro país, que yo quiero ser optimista y pensar que es una ley que pronto va a ir avanzando para tener una herramienta tan importante como es esta, reviste algunos elementos que hay que estar siempre considerándolos. Es decir, hay que tratar de medir los niveles de efectividad que esta droga va a tener. Antes de discutir cómo los bienes incautados, ¿verdad?, a la actividad criminal, sobre todo el narcotráfico, se va a repartir, hay que pensar en los dientes que la ley debe tener para lograrlo, ¿verdad? Y en ese sentido, hay una amplia discusión de esta ley. Yo creería que hay aspectos que deben de seguirse discutiendo para asegurarse de que esta ley va a ser efectiva. Por ejemplo, hay que considerar no solo el destino ilícito de los bienes, sino el origen ilícito de los bienes. Es decir, hay que considerar en la ley un papel protagónico, sí, de la Fiscalía, pero también de la policía, que no se limite a acciones policiales de carácter administrativa, ¿verdad? Y hay que considerar otros aspectos como, por ejemplo, la tercería, los terceros de buena fe. Es una tradición no solo en nuestro país, pero aquí lo hemos visto muchas veces, de eso de la transferencia de los bienes cuando sabes que está siendo investigado, entonces yo transfiero los bienes, ¿verdad? Y eso hay que saberlo manejar muy bien. Nosotros consideramos que, por ejemplo, un tercero de buena fe debe demostrar que lo es y no asumir desde el principio que lo es, para que la Fiscalía tenga la carga de la prueba en demostrar que no lo es. Compradores de buena fe. Pausa comercial, una nueva, la que se viene acá en 8 en punto. Regresamos con más. Estamos de regreso, tenemos buenas noticias que compartir con todos ustedes. Llama ya al 2267-0100. Nuevamente se lo repito para que tome nota. 2267-0100 de Vandesal, y pregunta desde ya por la línea de crédito para tu empresa. Recuerde que Vandesal patrocina este segmento de la entrevista 8 en punto. Director, vamos a ir ingresando en el otro flagelo que está íntimamente ligado al delito de tráfico ilegal de personas, y es qué hacen, mejor dicho, la gente con la droga cuando la venden con esa plata. Es decir, deviene otro delito que es el lavado de activos, el lavado de dinero. Esta semana, en el marco de la ley de extinción de dominio, que lo quisiéramos para delitos conexos, delitos tráfico, comercio y trata de personas, por ejemplo, y lavado de dinero, la señora jueza, la licenciada Nora Montoya, del 9º de instrucción, en el caso que dieron un duro golpe de repollo, dio estos vehículos que estaban en secuestro para el combate directo, frontal y enérgico. Es decir, quitarle aquellos instrumentos que la narcoactividad tenía para dárselas a la policía para que puedan combatirlo. En el marco de esto, cuéntenos un poquito para que la gente pueda saber cuáles son las modalidades. Rápidamente, por efecto de tiempo, vamos a exprimir este bloque del delito de lavado de dinero. Mira, Sergio, este tema de lavado de dinero es muy amplio. Es un tema que nos debe preocupar en nuestro país. Yo creo que así como nos preocupa el tema de tráfico de droga, y quizás hasta con más énfasis nos debe preocupar el de lavado, somos un país en el cual la moneda que circula es el dólar. Eso facilita mucho operaciones de tipo financiero en el marco del lavado, y existen una gran cantidad de negocios hoy por hoy en el mundo, y nuestro país no es la excepción, que se utilizan para ello. Por ejemplo, los autolotes, por ejemplo, las casas de transferencia de dinero, que están muy poco reguladas, ¿verdad? Es decir, todas aquellas instancias que reciben las remesas, por ejemplo, desde Estados Unidos, tienen una regulación muy limitada, casi nula, ¿verdad? La importación y exportación de mercadería, la esfera o el ámbito de la construcción también es otro
otro rubro que se utiliza mucho para el lavado. Al final de cuentas, el lavado no es otra cosa que utilizar dinero ilegal, o sea, dinero que se obtuvo a través de actividades ilícitas, y ponerlo o moverlo, ponerlo en circulación en países para convertirlo en un dinero lícito que luego se pueda transferir a otros países. Eso es algo que nosotros debemos de estar viendo. La ley de lavado de dinero en nuestro país debe de estar siendo analizada constantemente para asegurarnos que las operaciones de este tipo no se realicen. Esto es un reto para la policía y para la fiscalía. ¿Por qué? Porque es una actividad que requiere de conocimientos y una experticia técnica y financiera muy alta, ¿verdad? No basta con la buena voluntad, no basta con tener una buena cantidad de policías y fiscales haciéndolo, sino que tenemos que tener a gente muy empapada, muy capacitada en el tema financiero para lograrlo. Es una buena noticia que hayan bienes que se trasladan a la policía y a la fiscalía. No es primera vez que eso se realiza, y aquí entonces ya lindamos con el tema de la ley que hablábamos anteriormente, que es la ley de extinción de dominio, donde el tema de la administración de bienes juega un papel muy importante en esta ley. Pero ¿cuál es el sentimiento de Howard Cotto cuando ve casos en el pasado, y nos vamos a ir ingresando al tema de fútbol? Quitaron un estadio por allá por la zona oriente de nuestro país y luego se devolvió en una investigación. Pero aquella pareja por lavado de dinero, ustedes recordarán, acá en Teleprensa, ustedes lo pudieron ver hace un par de años atrás, detuvieron con $800,000 aproximadamente en un apartamento. La jueza, en aquel entonces interina, Segunda de Paz, dio una instrucción con detención a estas personas. Estas personas estaban en resguardo en un centro penal, pero posteriormente una cámara vino y dijo de que no se había fundamentado bien la detención, cuando estos delitos tienen una prohibición expresa, cuando no es necesario que el juez diga cuáles fueron las razones, y además hay resolución de la Sala de lo Constitucional que este delito, al igual que el estupro, cualquier relación es una similitud, no tienen medidas sustitutivas a la detención, se les puso en libertad e inmediatamente se fueron del país. Claro, aquí es donde yo mencionaba anteriormente, Sergio, que las instituciones como la policía y la fiscalía deben de contar o disponer de instrumentos legales que fortalezcan y faciliten las acciones que realizan en esta dirección. Cuando tú me hablas, por ejemplo, del caso de esos $800,000, claro, lo conozco, yo estaba en la subdirección de investigaciones. Ahí estaba también cuando fue el hallazgo de una cierta cantidad de kilos de droga en un vehículo de funcionarios, o no eran funcionarios, sino propietarios, etcétera, de este equipo de fútbol, este estadio, etcétera, ¿verdad? Y te encuentras con situaciones como esta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú no le puedes exigir a la fiscalía y a la policía tampoco que hagan magia. Es decir, la fiscalía y la policía deben de contar con instrumentos, es cierto, deben de ganar o debemos de ganar capacidades técnicas, experticias técnicas para hacer bien el trabajo, pero también tenemos que disponer de herramientas que realmente nos sean útiles para que estas situaciones no sucedan. Por ejemplo, tú hablabas hace un poco del asunto del fútbol y de los amaños. Podemos hablar un poco de eso, pero ¿qué te digo? No es nuevo en el mundo en general, ¿verdad?, que el fútbol se termine ligando mucho a las operaciones del narcotráfico. Yo no quiero decir que todos los equipos de un país determinado del nuestro estén vinculados a actividades ilícitas o al narcotráfico, pero casi siempre que terminas deteniendo a una red de narcotraficantes en cualquier lugar, te encuentras con que todos tienen un equipo de fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos se convierten al final en instrumentos, hoy volvemos para el lavado de dinero, ¿verdad?, para el consumo de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, este tipo de cosas deben de ser consideradas, valoradas, ¿verdad?, para ello. Ok. Cuando hablamos de fútbol hemos visto nosotros
futbolistas relacionados a la narcoactividad y narcos que compran equipos de fútbol. Por supuesto, aquí en el país no sucede eso. Estoy hablando de otros países muy lejanos del cono sur. Hablemos de este delito de lavado de dinero, porque ahora con el tema de los 22 jugadores, de los cuales han sido momentáneamente dentro de un debido proceso administrativamente separado, la Fiscalía hizo 11 allanamientos a diferentes viviendas, encontrando transferencias, voucher, etcétera, donde el fiscal general de la República ya ha adelantado que uno de los delitos dentro del mosaico de delitos que se le pueden imputar puede ser lavado de dinero. ¿Qué procedería en este caso, director? Bueno, yo creo que la voz más autorizada para ello en este tema es la Fiscalía, y ellos son los que deben pronunciarse por ello. Al final, ante los tribunales, es la Fiscalía quien va a presentar los requerimientos, que va a hacer las acusaciones en este tema, y no quisiera yo plantear argumentos que vayan más allá de lo que la Fiscalía, el fiscal general puede haber resuelto, pero evidentemente que hay que tener mucho cuidado en este tipo de temas, porque, ¿verdad? Si los amaños terminan en acciones que tienen que ver con lavado de dinero, ¿verdad? Eventualmente este tema puede terminar con investigaciones por tráfico de drogas. Ok, otro de los elementos de los cuales sirven para lavar dinero y que hasta este momento, director, yo que estuve en la Fiscalía, todavía me sigo preguntando, ¿por qué no cierran los casinos en este país? Porque todo el mundo se están tirando la pelota. No, que me diga la alcaldía del lugar si hay máquinas ilegales. No, es que la ley es obsoleta. No, que me diga la Fiscalía. No, es que yo no voy. Y ahí vamos, ¿no? Es el tema de casinos, de las apuestas, y desde ahí es donde nace. Muchas personas, expertos con los que yo he hablado, me dicen, mire Sergio, es que todo está íntimamente ligado. El tema de la droga, las apuestas, y tenés un estilo de vida que hay que mantener. De pronto hasta se empieza a delinquir. Esto lo ocupo en el marco porque el señor Will Salgado ha dicho categóricamente de que los jugadores estos que él tuvo en el equipo de Negro Naranja consumían drogas y que por ahí empezó el problema. También habló del portero Montes, con el respeto que él se merece, que en algún momento él apostador empedernido. Lo dijo el ex pope del cuadro migueleño y alcalde de San Miguel. ¿Es cierto esto, que en algún momento se crea un andamiaje de necesidad para seguir manteniendo ese nivel de vida? Qué bueno que estos temas, Sergio, salen a la luz y se pueden discutir, porque hay que tener de este tipo de problemas una visión sistémica. Y la única forma de tener buenos resultados y ser eficientes en la prevención y el combate de todos estos delitos es entender que al final forman un todo. Es decir, tomarlos por separado no sirve de mucho ni nos lleva muy lejos, ¿verdad? Las personas que están vinculadas a las apuestas, ¿verdad?, pueden terminar vinculados a la droga, pueden terminar a otro tipo de actividades fraudulentas, al lavado de dinero y todo este tipo de actividades. Porque es bien cierto lo que tú planteas cuando dices, es que yo necesito cierta cantidad de dinero para mantener el estatus de vida que tengo. Y es esa precisamente la frontera entre lo lícito y lo ilícito. Es decir, cuando yo necesito tener más de lo que legalmente o formalmente yo obtengo como ganancia para mi subsistencia, necesito mucho más para darme este estilo de vida, entonces la propensión a caer en el delito y en actividades de este tipo pues está a la orden del día, ¿verdad? Y entonces ahí empiezas a ver a personas vinculadas al tráfico de drogas, a prestarse, a hacer testaferros para el uso, usar sus nombres para lavado de dinero, vincularse a las actividades de apuestas y todo ese mundo que al final termina siendo un todo. Es decir, en esto nada está separado. Por ejemplo, cuando tú analizas el perfil de muchas personas que han sido detenidas en nuestro país por participar en actividades relativas a drogas, ves que empezaron traficando por contrabando queso, luego ropa, luego personas, ¿verdad? Y terminaron siendo traficantes de drogas, ¿verdad? Pasan entonces,
se vinculan al tema de tráfico internacional e ilegal de armas de fuego. Es decir, al final esto no funciona como una varita mágica, que primero la persona es muy buena y al día siguiente está vinculado al tráfico de drogas. Estos son procesos que se dan en estas personas que van conformando estas redes y que se vinculan a muchas actividades delictivas, ¿verdad? Y de esa óptica es que hay que analizar estos fenómenos. Si no se analizan así, nos perdemos y las alternativas de solución no son las correctas. Sí, primero fueron a la universidad, luego el posgrado, luego la maestría y el doctorado. Pausa, señores, en 8 en punto. Regresamos, Participación Ciudadana. Muchísimas gracias por su preferencia. Es importante la participación ciudadana acá en 8 en punto, en Canal 33. Para eso saludo a Georgina García, mi productora, para que nos dé a conocer la participación ciudadana. Buenas noches, Georgina. Buenas noches, Sergio. Buenas noches a nuestro invitado. Luis Castillo dice que porque hay influencia de otras culturas aprendidas de programas de televisión en horarios familiares. Ojo, dice padre consentidor, niños con BlackBerry. Dice, bueno, la prevención nace en los hogares estables. El problema nace en los hogares desintegrados. El consumismo que se ve en la televisión, agrega. Ricardo también asegura que el problema de las drogas está relacionado con la facilidad de estas para conseguirlas. Wilber Escobar dice, muchos ignoran que las maras, las pandillas, controlan los centros escolares. El lugar que debiese ser más protegido es el más peligroso. Reo Castel dice, nada es absoluto, todo es relativo. Ni solo la familia, ni solo el gobierno, ni solo la escuela. La prevención está en todos. Mary Nube dice, aplica el principio de correspondencia, familia, escuela, comunidad y todas las instituciones que pueden participar en la prevención. Comandos dice, la prevención empieza en el hogar y es compartida por la sociedad, prensa, radio, televisión y el gobierno. A mi ver, ese es el orden. Eduardo Sura dice, el problema de la droga es que sea ilegal. La guerra contra las drogas es un desperdicio de vidas y dinero. Hasta acá llegamos con la participación ciudadana de esta noche. Gracias, Georgina, buenas noches. Gracias a usted que nos sintoniza en 8 en punto y que, por supuesto, nos escucha por medio de Radio Universidad Tecnológica 970 AM. Director, sus impresiones luego de la participación ciudadana, por favor. Bueno, yo quizás englobaría todo lo que se ha dicho. En primer lugar, muchas gracias a todas las personas que nos han dado su opinión. A mí me alegra mucho oír que se hace énfasis en la prevención. Eso es importante porque, Sergio, yo quiero poner un ejemplo claro. Si tú y yo no estamos dispuestos a consumir droga, no importa cuánto un cartel de la droga haya desplegado logísticamente para poder hacer llegar hasta esta mesa una porción de cocaína. Si tú y yo no la queremos, de nada va a servir. Y la capacidad financiera de la cual disponen estos carteles para lograrlo es amplísima. Entonces, en ese sentido, la actividad preventiva en todos los ámbitos que ya se han mencionado por los televidentes es muy, muy importante. Pero quiero hacer énfasis que la actividad preventiva pasa obligatoriamente por el conocimiento del fenómeno. Es decir, nuestro objetivo es que los jóvenes tengan o participen en el consumo, en la demanda, por llamarlo así, de droga lo menos posible. Eso pasa obligatoriamente por saber qué es la droga, qué efecto nos causa, qué papel juegan el tabaco y el alcohol, que son drogas legales en este tema. Mira, Sergio, lo del fácil acceso que se comentaba, te voy a dar un dato que es importante. La División Antinarcóticos de la Policía Nacional Civil, que hace un importante papel en esto del tráfico internacional de drogas, encuentra, vamos a poner un ejemplo, 400 kilos ¿verdad? de cocaína en unos contenedores con piña congelada. ¿Qué es esta droga? Bueno, nosotros estamos dando con eso un aporte a los que luchamos contra el tráfico ilegal e internacional de drogas. Pero obviamente, esa droga no se va a consumir en El Salvador. Te voy a dar un dato concreto, ¿verdad? 1 kilo de cocaína. De 1 kilo de cocaína, que en su estado puro, relativamente puro, como viene de Sudamérica,
de ese kilo, las porciones de droga son de difícil acceso financiero a la generalidad de nuestros jóvenes. Esa cocaína por lo general se termina convirtiendo en crack. Ese kilo, de un kilo de cocaína, tú puedes obtener, ¿verdad?, 55,000 porciones de crack aproximadamente. Tú sabes la capacidad de distribución que tiene que tener una persona o un grupo de personas para poder colocar esa cantidad, un trabajo territorial increíble. Por un kilo. Es decir, ¿qué vas a hacer con 400 kilos en el país? Obviamente, eso no viene para acá. Eso no es para el consumo interno. Pero lo que sí es cierto también es que los actuales grandes carteles de la droga, principalmente mexicanos, no pagan con dinero, sino que pagan con droga. Y los distribuidores locales o los que se dedican al narcomenudeo han encontrado, por ejemplo, en el crack, una forma alternativa de sacarle un rédito increíble a ese kilo de cocaína, ¿verdad? Un kilo de cocaína que en Sudamérica vale $2,000, que aquí vale entre 10 y 11,000 dólares, que en Estados Unidos vale 25,000 dólares, pero aquí lo puedes convertir en más de 50,000 porciones de droga, de crack, ¿verdad?, que distribuyes y le sacas un rédito increíble. Entonces hay que entender esas dos dimensiones del fenómeno de la droga. Una cosa es el tráfico internacional de droga del cual estamos hablando, y que yo felicito a la División Antinarcóticos por realizar una labor de ese tipo, pero que no podemos olvidar, ¿verdad?, los niveles de consumo que se nos pueden estar incrementando, ¿verdad?, en nuestro país, los niveles de pérdida de temor hacia el consumo de este tipo de droga. ¿Qué pasa con el crack, por ejemplo? Que es al final un derivado muy nocivo de la cocaína, ¿verdad? El efecto que tiene en la persona el crack es de corto tiempo, ¿verdad? Y entonces los niveles de demanda se van incrementando por ese joven. Entonces, ese joven que ya consume crack quiere una piedra ahorita y otra piedra dentro de 2 horas y otra piedra, y termina consumiéndose 3, 4, 5 piedras en un día. Es decir, que los niveles de adicción que van generando se van incrementando, y esos son los aspectos que hay que considerar. Esos son los aspectos que hay que valorar. ¿Qué pasa cuando ese joven de limitados ingresos, que puede comprar una porción de crack, termina a los 2, 3, 5 días que ya no puede pagarlo, ¿verdad? Y entonces necesita cruzar la frontera, pasarse a la actividad delictiva para lograr mantener esos niveles de consumo? Entonces, estos factores son los que hay que analizar en nuestra realidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de dar un aporte al tráfico internacional de drogas, pero así como eso, y con ese énfasis, tenemos la responsabilidad de vincularnos a disminuir en la medida de lo posible los niveles de demanda de droga por parte de nuestros jóvenes. Ok, rápidamente porque no tengo tiempo, Germán Zacapa, muchísimas gracias, Germán, por su participación. ¿Por qué no cierran o remodelan la Tutunichapa? Solamente la distribución, atacan la distribución hormiga. Sí, lo que pasa, Sergio, es que es una pregunta muy recurrente, y yo más que a la Tutunichapa, porque no quiero, a mí no me gusta estigmatizar, pero yo lo que quiero decir en este sentido es que se dice en muchas ocasiones, bueno, si ya se sabe dónde se distribuye droga, ¿por qué no se detiene? ¿Verdad? Bueno, hay personas que distribuyen droga que tienen 25, 30 veces que han entrado a la cárcel, y ahí están. Hay que analizarlo más ampliamente. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, director, por habernos acompañado esta noche acá en Otra vez, bonita noche. Bonita noche, gracias. Amigos televidentes, quédese, por supuesto, el domingo con debate político. Mañana, repetición de un programa de 8 en punto. Pasen buenas noches, será hasta el día lunes, y que el Señor los bendiga a todos.